Hola, ¿me escucha? Perfecto, Andrés, gracias. Vamos a dar, voy a dar espera que me indique FedeSoft cuándo iniciar y damos inicio. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio al webinar. No sé si FedeSoft quiere hacer una presentación antes. Bueno, tenemos a 4 personas conectadas en este momento. Igual entonces vamos a ir dando inicio. Si en algún momento tienen alguna pregunta, voy a estar pendiente del chat y del panel de preguntas. Entonces, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Pineda. Yo coordino el sector de software y servicios TI en el programa de transformación productiva. Parte de lo que nosotros hemos buscado desarrollar es herramientas para poder hacer una conexión efectiva de la oferta de empresas de tecnología con la demanda de las empresas. Acá hay un tema importante y es que tenemos unas debilidades grandes en Colombia y sabemos que puede limitar el crecimiento de las empresas de tecnología y es que no hay una demanda lo suficientemente desarrollada, una demanda que esté jalonando soluciones especializadas, pero que precisamente todo el ejercicio que estamos haciendo desde el programa de transformación productiva y que hemos venido también haciendo en alianza con FedeSoft, y ya les contaremos luego noticias, es poder hacer una conexión efectiva jalonando la oferta desde las necesidades de la demanda. No sé si me pueden escribir en el chat quienes estén conectados y de qué empresas o entidades están conectados, un poco para saber quiénes estamos en este webinar. Bueno, está Juan José de Créame. Está Diego, líder de innovación de Perception. Hola. Está Andrés de Sainet Apps. Bueno, muchas gracias a los que respondieron. Entonces, vamos a ir avanzando. Por supuesto, todos tenemos claro y estamos desde el mundo de tecnología
que el nivel de tecnologías de un país finalmente puede determinar grandes diferencias frente a los niveles de vida de sus habitantes, de sus empresas y, por supuesto, en la competitividad frente al comercio internacional. Y parte de lo que nosotros hemos querido impulsar es que en ese mismo marco la incorporación y apropiación de tecnologías juega un rol importantísimo en el mejoramiento de la productividad y calidad de la industria en general, de los diferentes sectores. Y acá es importante tener en cuenta que muchas veces nos denominan a nosotros como la industria soporte. Parte de lo que queremos que se empiece a evidenciar cada vez más es que no solamente, más allá de ser una industria soporte, somos una industria que impulsa esa transformación de las empresas, esa transformación de las economías, que tiene la capacidad de crear valor en productos, servicios y procesos como factor acelerador de la productividad de todos los sectores. Entonces, no solamente les ayudamos a hacer mejor algunas cosas, sino por supuesto a que lleguen a un siguiente nivel. Y entonces en el marco de este ejercicio, parte de lo que hemos empezado a impulsar desde el programa de transformación productiva es poder cerrar esas brechas y poder acompañar esos retos desde la industria. Por un lado, desde la generación de ecosistemas digitales y es conectar la oferta con la demanda tecnológica y por el otro lado, desde el fortalecimiento empresarial tanto para la industria de tecnología, pero aquí también cuando hablamos de transformación digital y de economía digital, es cómo se desarrollan estos procesos para acompañar a las empresas de las demás industrias, no, para que entiendan que la tecnología no es solamente instalar, utilizar y ya, sino que van a tener que hacer algunos ajustes en sus procesos, en cómo desarrollan hoy en día las actividades para sacar el mayor provecho a las soluciones tecnológicas. Yo le digo mucho a las empresas de la demanda, tenemos que dejar de comprar Excel caro. Y es una forma de decir, mire, muchas empresas compran, por ejemplo, un CRM, pero no saben cómo sacarle el mayor provecho, no transforman sus procesos, no identifican cuáles son esos valores agregados específicos y por tanto lo utilizan como si fuese un Excel. Entonces también ahí hay que tener en cuenta cómo desde las empresas o desde el sector de tecnología entendemos cada vez más cuáles son las necesidades de las empresas de la demanda. Y a partir de esas necesidades empezamos a hacer unos procesos de venta consultiva, unos procesos de orientación, donde no solamente vamos a ofrecer tecnología, sino que también tenemos que llegar al punto de ofrecer soluciones, de entender con quién hablamos. Miren, he hablado con empresas de diferentes sectores, pero por ejemplo el caso de una gran empresa de metalmecánica me decía, mire, me gustaría que cuando llegara un aliado tecnológico, supiera de mi negocio, hablara de mi negocio, no viniera solamente a hablarme de lenguajes de programación que no entiendo o de nombres de soluciones, de herramientas y de software que no entiendo, sino que hablara cómo mejora mi empresa, cómo mejora mis procesos, cómo lo puedo ver evidenciado en mi negocio. Entonces, precisamente parte de todos estos retos, tanto de la industria de tecnología como de la industria en general, la de demanda, es cómo hacemos una conexión efectiva para que hablemos de soluciones basadas en las necesidades específicas. Y, por supuesto, entonces, dentro de esos retos que hemos identificado en la industria de software y servicios TI, es que tenemos una tendencia alta, por supuesto no es todas las empresas, pero tenemos una tendencia alta a ser poco especializados, a ser fragmentados y a estar orientados principalmente a un mercado doméstico. Y entonces lo que nos hemos propuesto desde el PTP, desde el Programa de Transformación Productiva, es poderlos llevar a que sean unos especialistas globales, que sean más atractivos, que sean más competitivos.
y entre otros, cómo consideramos que podemos hacerlo. Por un lado, acompañando a las empresas para que tengan producto propio, servicios especializados, que se enfoquen en las prioridades de la demanda y no solamente en lo que nosotros consideramos que puede ser interesante o atractivo para las empresas. Y, por supuesto, una estrategia empresarial competitiva. Y por eso es que desde el programa de transformación productiva nos pusimos la meta de acompañar a la industria para pasar de ser generalistas locales a ser especialistas globales, con tres marcos de acción principalmente. Uno, sofisticar la oferta. Dos, transformar la demanda. Y tres, acompañarlos en modelos de internacionalización. Y por eso entonces cuando llego a hablar con las empresas de la oferta, con las empresas de tecnología y cuando muchas veces yo les decía, miren, lo que necesitamos es poder trabajar cada vez más hacia un enfoque de demanda, que ustedes conozcan cuáles son las necesidades de las industrias. Lo que me decían era, Jennifer, y entonces sí conozco estas nuevas necesidades de las industrias, pero cuénteme cuáles son esas necesidades. Cuénteme entonces dónde me especializo, cómo me enfoco, en dónde me enfoco y demás. Y allí es cuando nació nuestra inquietud hace más de 2 años de poder desarrollar una metodología, una herramienta que nos permitiera entender cuáles eran las necesidades de las empresas, de la demanda de los diferentes sectores, de los diferentes nichos, para poder, por un lado, desarrollar la demanda, decirles dónde están sus vacíos, dónde están sus necesidades y cómo deberían empezar a enfocarse. Y por el otro lado, poder orientar a las empresas de la oferta para decirles en dónde deberían empezar a poner sus principales o desarrollar los principales productos. Y entonces, desde el 2005, como les decía, venimos construyendo esta metodología que hoy en día ya tenemos mucho más ajustada. Y es una metodología que en principio, perdón, que esto se me salió, que en principio lo que permite es a las empresas que diligencian esta información, porque parte de lo que entendimos es que las empresas de las diferentes industrias están cansadas de diligenciar encuestas sin ningún propósito. Y por otro lado, entonces lo que hicimos fue, cada empresa que diligencia la herramienta, les entregamos un plan con un diagnóstico de cómo están frente a la digitalización de sus procesos operacionales, comerciales, administrativos, y para precisamente poderles decir, mire, si usted está empezando a digitalizarse o está avanzando en su proceso de digitalización, por dónde debería continuar, tanto a nivel de incorporación de herramientas tecnológicas como a nivel de transformación de sus procesos en general. Y por otro lado, entonces, cuando hablamos de análisis sectoriales, toda esa información agregada lo que nos permite es medir que las empresas de la demanda se miden cómo están respecto a la media de su sector, poder ofrecer una información valiosa para las empresas de la oferta para que se puedan especializar y enfocar sus soluciones. Y por el otro lado, pues por supuesto, formular cada vez programas mucho más asertivos para conectar oferta con demanda a nivel institucional. Si tienen alguna pregunta, les recuerdo que yo estoy pendiente del chat y del panel de preguntas en el momento que requiera. Entonces, vamos a dividir esta conversación en 2 tipos de análisis. Vamos a hablar primero del análisis multisectorial, es decir, la media entre las más de 300 empresas que nosotros hemos analizado hasta el momento. Es importante tener en cuenta que estos análisis se van actualizando constantemente a la medida que seguimos desarrollando estrategias
para gestionar cada vez más empresas y tener cada vez más información de la demanda y acompañar cada vez más a las empresas de la demanda. Y luego vamos a ver una comparativa entre los diferentes sectores, porque parte del principal propósito era entender cuáles son esas prioridades. Por supuesto, aquí lo vamos a ver a nivel de presentación general, vamos a hacerlo a nivel de conversatorio, pero nosotros estamos generando desde el programa de transformación productiva unos documentos, igual si ustedes nos escriben les podemos compartir información y constantemente lo que les decía estamos actualizando estos análisis. Entonces, hablemos de la caracterización de los empresarios. En este momento, como les mencionaba, tenemos más de 300 empresas con las que hemos trabajado y hemos analizado, donde más del 50, pues aproximadamente el 50% son microempresas, el 25% aproximadamente son pequeñas empresas y el restante está entre medianas y grandes empresas. Por supuesto, esto no nos sorprende porque incluso pues la media de micro y pequeñas empresas en ocasiones puede ser más grande. Y parte de lo que buscamos mucho es que los que diligenciaran la encuesta no fueran solamente las áreas de tecnología o los encargados de tecnología de las empresas, porque lo que buscamos es precisamente que se entienda que la digitalización es parte de la estrategia de la gerencia de la empresa, de la estrategia del negocio, que debe ser alineado y bajo el liderazgo de la cabeza del negocio. Y precisamente si tenemos esa visión desde las áreas más de gerencia general, pues fueron algunos de mercado y comercialización o algunos más de áreas administrativas, pues podríamos tener más una visión desde los conocedores del negocio y no necesariamente desde los conocedores de tecnología, porque seguiríamos hablando en nuestro mismo idioma y eso es parte de lo que queríamos cambiar. Frente a los eslabones a los que pertenecen, entonces estamos hablando que aproximadamente el 36% de las empresas ofrecen servicios a cliente final, 11% a clientes corporativos, el 4% son productores, el 26% de las empresas son fabricantes o transformadores, 7% proveen materias primas o suministros a otras empresas y el 16% son comercializadores o intermediarios. ¿Cuáles son los sectores que principalmente que hasta el momento hemos venido avanzando en este análisis? Por un lado está el sector de turismo. Nos damos cuenta que turismo tiene la mayor cantidad de empresas que hemos analizado, 15%, que es el que vemos abajo, es agroalimentos. Esto para nosotros ha sido muy valioso porque si alguno de ustedes ha trabajado con empresas de agroindustria, saben que no es un sector con una tendencia alta a la digitalización o a querer digital, pues digamos, saben de la importancia, pero no avanzan en este ejercicio. Nos damos cuenta que un 17% son empresas de industrias 4.0. Acá luego vamos a hacer la división entre industrias 4.0, las que son de software y servicios TI, y por otro lado también las que son de BPO y KPO, tipo call center, o empresas de consultoría, empresas de conocimiento y de servicios tercerizados. Tenemos de empresas de salud, tenemos un gran porcentaje, de sistema moda, de químico, aquí hay que hacer la salvedad, las que tenemos de químicos son principalmente de cosméticos. Y esos son los principales sectores con los que vamos a ver el análisis comparativo y también hicimos unos comparativos de nicho dependiendo del tamaño de las empresas. Por un lado, micro y pequeñas empresas, por otro lado, medianas y grandes. Digamos que estos análisis podemos diseñarlos con los nichos que queramos, con los sectores, y cada uno de las empresas son analizadas dependiendo del eslabón al cual pertenezcan, porque por supuesto no pesa lo mismo tener
requerir plataformas o no tener plataformas de comercio electrónico para un comercializador que para un productor. Entonces allí hicimos unas ponderaciones que nos permitieron conocer detalles. Cuando hablamos con las empresas y les preguntamos cuáles son los factores de mayor importancia para la digitalización de sus procesos, nos damos cuenta que, hablando de la media multisectorial, la mayoría de las empresas nos hablan de mejorar el rendimiento de entregas, ya sea de sus productos o de sus servicios. Y sin duda es uno de los principales factores que para ellos es importante. Luego vemos que están ya muy cerca, por un lado, reducir la cantidad de productos o servicios defectuosos, y ahí estamos hablando de calidad, de productividad, de disminuir reprocesos y demás. Y por el otro lado, mejorar la precisión de la anticipación de la demanda. Por supuesto, muchas veces lo que queremos es saber qué está pasando con la demanda, hacia dónde podemos enfocarnos, tal vez unos procesos un poco más comerciales. Pero démonos cuenta de esto. Cuando hablamos de la digitalización de los procesos, si hacemos una división a nivel de procesos operacionales, procesos financieros y procesos comerciales, los procesos, por supuesto, hay una tendencia muy grande a digitalizar o a sistematizar los procesos financieros. Acá quiero hacer una claridad. No estamos hablando que el 42% de las empresas tiene procesos financieros digitalizados. Estamos hablando que hay una asertividad y una eficiencia en la digitalización de los procesos financieros del totalidad de las empresas de 42%. Todavía sigue siendo muy baja. Y esto también, ¿por qué tiene que ver? Porque la mayoría de los procesos financieros que se empiezan a digitalizar son los contables, por supuesto, son los que por defecto se empiezan a digitalizar. Sin embargo, ya otros temas mucho más avanzados que permitan la toma de decisiones no lo están haciendo. Hablamos de procesos operacionales y cuando pensamos en productividad, en eficiencia y demás, lo primero que buscamos es enfocarnos en digitalización de procesos operacionales y vemos que igual todavía está por debajo, no llega ni siquiera al 50%. Hay una debilidad gigante en procesos operacionales, pero lo más preocupante es en procesos comerciales, porque finalmente hay una tendencia muy alta a hablar de procesos comerciales, ya sea a nivel de redes sociales o todavía se desarrolla muy uno a uno o plataformas solamente que hacen seguimiento, pero no necesariamente permiten conocer su demanda, cómo es la dinámica y demás. Vamos a ver entonces esto en más detalles. Pero algo muy importante cuando hablamos de la digitalización no es qué tanto software han implementado o qué tan efectivamente han implementado herramientas de software, sino qué tanto se han preparado o les interesa prepararse para la incorporación de tecnologías. Y aquí vemos un embudo importante y vemos que las empresas nos dicen, el 81% de las empresas nos dicen que consideran que es urgente e importante desarrollar actividades encaminadas a su transformación digital. Sin embargo, cuando hablamos de interés para hacerlo, para empezar a desarrollar ya actividades, vemos que ya se disminuye casi a la mitad el número de empresas que pueden empezar están interesados en empezar a desarrollar ya actividades o que ya están desarrollando actividades. Tan solo el 29% de las empresas manifiestan que tienen o pueden tener presupuesto para la digitalización. Y acá es un tema importante. Las empresas, ustedes lo saben, de la demanda aún consideran que la incorporación de tecnología es un gasto. Y yo creo que esto tiene que ver también en cómo nosotros desde la industria de software y de tecnología ofrecemos los productos y los servicios. Y es que nosotros no podemos vender un proyecto exitoso por la sola implementación exitosa de un software. Tenemos que hablar en función de cuáles son los indicadores del negocio. En la conversación con estos empresarios de la demanda, cuando les digo, bueno, y si a ustedes les demuestran que tienen impacto, que la implementación de esas herramientas tiene impacto en sus cifras de negocio, en mejorar la satisfacción del cliente, en disminuir los reprocesos,
en mejorar utilidades, etcétera, ¿qué tanto transformaría la forma de cómo ustedes asignan el presupuesto a los proyectos? Y siempre la respuesta es, claro, si yo veo el impacto, ya me doy cuenta que no es solamente un gasto y lo puedo justificar como una inversión al interior de las empresas. Entonces, digamos que este presupuesto no nos, este nivel de disponibilidad de presupuesto no nos sorprende. Ahora vamos a ver más en detalle qué significa el 29,1%. Equipo humano. El 41% de las empresas nos dice que tiene o puede tener equipo humano, ya sea dedicado o por proyectos, para actividades de digitalización. Y aquí también parte de lo que hemos venido acompañando a las empresas y orientando a las empresas y que ustedes como proveedores de tecnología cada vez más deberían enfocarse es, miren, ustedes no necesariamente necesitan un área de sistemas, de hecho el equipo humano puede ser la misma gerencia, pueden ser los mismos líderes de procesos. Y desde los líderes de procesos son los que tienen que definir cuál debe ser la alineación de la tecnología para mejorar la eficiencia del negocio, que finalmente el área técnica, tecnológica y demás, para eso están ustedes como aliados tecnológicos. Y esos son procesos que se pueden tercerizar, pero lo que no se puede tercerizar es el liderazgo en la incorporación de estas tecnologías. Y actividades para preparación, solamente el 27% han desarrollado actividades parciales o más estratégicas para preparar a la organización frente a la incorporación de tecnología. Hablando de digitalización de procesos de cara al cliente, hay un aspecto básico cuando hablamos de digitalización y es contar con página web. Y démonos cuenta que tan solo el 57% de las empresas, digamos, la efectividad del uso de página web es del 57%. ¿Esto qué significa? Acá estamos haciendo una valoración, no solamente que tengan página web, sino que la tengan actualizada o que la tengan de forma tal que pueda ser vista desde dispositivos móviles, que hoy es una tendencia que ya todos conocemos, y la efectividad de uso de la página web igual sigue siendo muy bajo, es del 57%. Pero cuando hablamos de estrategias de comunicación digitales con los clientes, la efectividad es de tan solo el 28,6%, no tienen retroalimentación con sus clientes, es decir, no tienen la capacidad de interactuar con sus potenciales clientes y el conocimiento de ellos es muy bajo. Y si nos damos cuenta, esto empieza a ser consecuente y coherente con lo que decíamos inicialmente, que los procesos comerciales no tienen una tendencia alta a la digitalización, pero lo más preocupante es que lo que está digitalizado es lo que menos impacto directo le genera al negocio y a la capacidad de tomas de decisiones, porque están dedicándose a utilizar la tecnología como una herramienta solamente para contar un cuento en una dirección, pero no para saber lo que ellos necesitan y para poder interactuar con los clientes. Entonces, allí hay una oportunidad gigante de poder acompañar a las empresas a que cada vez más sus estrategias comerciales sean efectivas y no solamente sean trazables o no solamente sean gestionables. Ahora hablemos de digitalización de áreas específicas de la compañía versus la integración de la información. Vemos con la línea azul cuáles son, qué tan digitalizados o qué tan sistematizados están las áreas de las empresas. Nos damos cuenta que, bueno, programación de la producción tiene una alta tendencia a estar digitalizado, pero hablando de programación de la producción, fabricación ya tiene unas debilidades, lo mismo que gestión de inventarios, gestión de compras. Lo que nos dice este análisis es que ya las empresas esto lo han venido solucionando, ya tienen herramientas de gestión de compras, pero si nos damos cuenta en relación a la línea amarilla, la integración todavía es muy baja. Y más cuando hablamos de gestión de proveedores. Es muy baja la digitalización de esta gestión de proveedores y por tanto en ocasiones esto les puede afectar sus procesos operativos, pero hay cero integración allí.
En pagos y recaudos, digamos ya viendo desde el lado izquierdo más el área comercial o administrativa, nos damos cuenta que pagos y recaudos está sistematizado, marketing y ventas parcialmente está sistematizado, aunque también aquí hay que tener en cuenta que muchas son herramientas de redes sociales, no necesariamente software para hacer para tener un conocimiento efectivo de nuestros clientes. Y la gestión financiera, a pesar de que hablábamos que lo administrativo tiene unas fortalezas importantes en digitalización, como tal la gestión financiera nos damos cuenta que es una de las más débiles. Y por supuesto que la integración de esa información financiera con las demás áreas de la compañía es la más débil. Entonces, aquí vemos un poco cómo están interactuando no solamente a nivel de digitalizar los procesos, sino de integrarse entre ellos para que sean más efectivos. Y vamos a hablar un poco más entonces lo que mencionábamos inicialmente del presupuesto para las tecnologías de la información. El 36% de las empresas que nos manifestaban que no tienen presupuesto, nos dirían que en la medida de que pudiesen contar con presupuesto, la mayoría está hablando de una inversión de 0 a 5 millones. Y si nos damos cuenta, en cada una de las categorías sobresale el 0 a 5 millones, 0 a 5 millones anual. Realmente ya de eso, ya dependerá cuál es el modelo de negocio de las soluciones que nosotros estamos ofreciendo. Y por supuesto sabemos que hoy en día no es solamente ofrecer licencias, sino cómo ofrecer otro tipo de modelos de uso por servicio, por usuario, por módulos y demás. Porque parte de lo que vemos aquí es que podrían contar con presupuestos para proyectos puntuales y en la medida, la tendencia que hemos visto es que en la medida que van teniendo presupuesto para proyectos puntuales, cada vez más van elevando su intención de invertir más recursos a nivel de tecnología. Entonces, démonos cuenta en el presupuesto para proyectos básicos. Si bien no estamos hablando tan solo del 15% de las empresas que tienen presupuesto para proyectos básicos y que la gran mayoría solamente habla de 0 a 5 millones, vemos que la proporción con invertir más recursos para este tipo de soluciones va mejorando. Por supuesto, cuando hablamos de presupuesto para proyectos estratégicos. Y aquí es donde les decía, cómo hablamos no solamente de que asignen un presupuesto para comprar una solución, sino para proyectos estratégicos que estén alineados con la visión, con los objetivos, con las necesidades y con las estrategias definidas por las empresas. Cuando hablamos de proyectos estratégicos, démonos cuenta que ya menos del 50% de las empresas solamente invertirían de 0 a 5 millones y se empieza a ver una mayor tendencia en invertir mayor cantidad de recursos y por supuesto ya cuando se logra que se tenga un presupuesto anual es cuando ya lo empiezan a ver mucho más estratégico. Entonces, digamos que aquí parte de la dificultad es empezar a demostrarle a las empresas que no es un gasto, sino cómo lo pueden ver reflejado, cómo pueden ver reflejado el retorno sobre la inversión basado en indicadores de negocio, no necesariamente hablando de utilidad, pero indicadores de eficiencia de procesos, de mejora de los negocios, entre otros. Esto es, digamos, a nivel general, por supuesto, más del 73% dicen que o manifiestan que podrían tener 0 a 5 millones. Pues tenemos que entender que para la mayoría de las empresas, y eso es parte de lo que nos ha tocado vivir en el mismo desarrollo de este análisis, es que no necesariamente es la prioridad, no está entre las principales prioridades de las empresas, no está entre las prioridades de las empresas, pero si vamos hablando de proyectos estratégicos, cada vez más se va metiendo en el ADN de las empresas y en la intención de disponer de mayores recursos para estos proyectos. Y este es un gráfico donde quisimos entender, bueno, qué tipo de soluciones entonces les interesaría a las empresas. Y aquí démonos cuenta que cuando hablamos de soluciones a la medida,
o soluciones personalizadas, el 51% de los empresarios nos dice que le interesaría tener soluciones personalizadas. Sin embargo, y me imagino que ustedes también lo habrán notado, démonos cuenta que no es coherente con la disposición de inversión que tienen. Y eso es parte de la misma falta de conocimiento de ellos, y cuando ellos diligencian la encuesta, nosotros les explicamos claramente cuáles son los pros y los contras de contar ya sea con soluciones a la medida, soluciones transversales o sectoriales. Pero por supuesto ustedes lo han vivido, me imagino que muchos de ustedes lo han vivido, y la mayoría de las empresas quieren soluciones para lo que ellos necesitan uno a uno, pero no necesariamente tienen toda la disponibilidad de inversión. Sin embargo, hablamos que sí, más del 40% de las empresas dicen, ok, no me molestaría tener soluciones sectoriales, es decir, el CRM para empresas de salud, el ERP para empresas de cosméticos, y eso es coherente con las conversaciones que he tenido con las empresas. Las empresas me dicen, bueno, si no puedo tener soluciones para mí porque son muy caras, pues por lo menos que haya soluciones enfocadas en necesidades específicas, pero basado en sectores. Y eso también ayuda a que ellos consideren que ustedes sí saben del negocio de ellos y no solamente saben de tecnología. Cuando hablamos de soluciones transversales, es menos del 20% de las empresas que podría estar dispuesta a incorporar soluciones transversales, pero parte de lo que manifiestan es dependiendo de qué tipo de necesidades estáis solucionando. Entonces, digamos que acá otro de los grandes mensajes es, bueno, sabemos que no podemos irnos tan a soluciones personalizadas porque no hay la suficiente disposición de inversión. Realmente estamos hablando que aproximadamente el 30% de las empresas tienen disposición de más de 50 millones, que es muy bajo. Pero tampoco podemos enfocarnos en soluciones transversales porque parte de lo que vemos ahí es que no necesariamente las empresas quieren soluciones transversales, cada vez más quieren soluciones que estén enfocadas en sus necesidades y no para todo el mundo. Dependerá, por supuesto, de qué tan profunda sea la necesidad que estemos solucionando y qué tanto impacto vayamos a generar en las empresas, pero mientras más sofisticada sea la solución y la necesidad, por supuesto, lo que se busca es que sea más enfocada en sectores. Y entonces, parte de lo que definimos de la metodología para hacer ese análisis estratégico fue evaluar el nivel de digitalización de las empresas en dos ejes. Uno, el índice de implementación, que efectivamente lo que mide es la inversión o el esfuerzo en incorporar soluciones de base tecnológica para mejorar la gestión operativa de las empresas, ya sea relación con clientes, administrativo, operaciones, modelo de negocio y demás. Y por el otro lado está el índice de la gestión de la digitalización, que ya les he mencionado un poco al respecto, y es qué tan eficientes han sido las actividades o qué tantas capacidades se han desarrollado para que se transforme al interior las empresas. Se habla de gobernanza TI, se habla de disposición, de preparación, de recursos, de liderazgo, entre otros, porque muchas veces con lo que no sabemos que tenemos que pelear, pero tenemos que hacerlo, es con el negocio en sí mismo, con las prioridades de las empresas frente a sus áreas de negocio, y entonces están preocupados por invertir más en otros tipos de cosas, y por eso necesitamos empezar a medir cómo llegamos a no solamente desarrollar soluciones, sino cómo les llegamos a estas empresas de la demanda de acuerdo a lo que ellos han hecho y están dispuestos a hacer. Entonces, digamos, hablando a nivel multisectorial, todavía vemos que la media en Colombia son empresas aún principiantes digitales. Y cuando hablamos de principiantes digitales es que
aunque ya están avanzando un poco, se está avanzando hacia prepararse más y hacia incorporar tecnología, todavía falta una estrategia coordinada y una visión integral de transformación, no solamente digital, sino desde los sectores y las organizaciones. Aquí hay muchos caminos de llegar a ser transformador digital. Pueden ser empresas o sectores que vayan por un camino más de yo voy implemento tecnología y luego me voy preparando en el camino, que es lo que nosotros denominamos ejecutivo digital, o hay otros sectores o empresas que dicen, no, déjenme, yo me voy preparando, voy entendiendo qué debo hacer y luego sí voy incorporando tecnología, es lo que denominamos gestor digital. Aquí el mensaje importante es, no importa el camino, pero hay que entender hacia dónde se va y para las empresas de tecnología que ofrecen soluciones tecnológicas hay que entender que cada una de las empresas tiene su camino, hay que entender que cada uno de los sectores también puede tener su camino y no hay ninguno que sea mejor o peor, solamente es el proceso y es el cómo ellos lo hacen de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus prioridades y a sus necesidades. Y entonces hicimos un análisis dimensional frente a cinco dimensiones, donde lo que quisimos ver es qué tanto se usaba, qué tanto se usa la tecnología y software y digitalización desde diferentes enfoques. Entonces, para eso hicimos un análisis de más de 15 variables sobre las cuales hicimos como la identificación de estas 5 dimensiones. Entonces, empecemos a verlo desde modelo de negocio. Acá lo vimos desde estos ejes de modelo de negocio y nos damos cuenta, y lo mencionábamos inicialmente, que estructura de costos, el tema de costos, tiende a estar más digitalizado, pero démonos cuenta que el flujo de ingresos todavía es muy débil. Aquí todavía es importante aclararlo, pareciera un poco homogéneo, pero cuando entremos a verlo a nivel sectorial, vamos a ver que cada sector tiene sus propias particularidades y eso es lo interesante que necesitamos empezar a identificar. Vemos también que, bueno, desde flujos de ingresos, vemos que hay una debilidad importante en flujos de ingresos y no es solamente tener la plataforma e-commerce, pero sí es cómo generar esos mecanismos digitales para poder recaudar a mis clientes. Entonces, ¿cómo genero esas diferentes herramientas? Hablando a nivel de áreas funcionales, nos damos cuenta que el tema comercial puede estar digitalizado, pero digamos que no hay una mayor diferencia frente a las otras áreas. Luego, frente a perspectivas estratégicas, esto es muy importante. Aquí se ve todo aún muy homogéneo y por eso, por un lado, la perspectiva multisectorial y por el otro lado, la sectorial. A nivel de grupos de interés, démonos cuenta que a nivel de las empresas hay una mayor tendencia a digitalizar o a sistematizar su proceso con la sociedad civil, con todo el mundo. Está mucho más digitalizado su proceso para quien caiga. Y esto es importante lo que mencionaba al inicio. Se están utilizando muchas herramientas en el área comercial en una vía para contar lo que las empresas quieren. Pero démonos cuenta que es más débil las estrategias ya de cara a clientes, que son ya los específicos, y que con directivos y empleados, que es el componente interno de la compañía, no se preocupan tanto en la digitalización. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una mayor preocupación por digitalizar los procesos hacia afuera, pero no hacia adentro. Y cuando lo vemos a nivel de cadena de valor, se ve nuevamente que los procesos de soporte, que son los que están de color azul, tienen una menor tendencia a estar digitalizados que los procesos externos, que son los que están de color verde. Y entonces las prioridades estratégicas, digamos,
parte de lo que les pedimos manifestar es no solamente qué tan importante es, porque cuando hablamos de importancia puede ser importante para todos, todo, pero también qué tanta capacidad de acción tienen sobre cada uno de estos factores. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad y capacidad de acción, lo que les decimos es, en el momento, bueno, usted puede saber que es importante, pero ¿qué tanto control tiene para desarrollar iniciativas digitales en estas áreas? Y eso es muy importante porque eso también parte de lo que nos empieza a poner es prioridades tanto para las empresas, para los sectores, como para nosotros desde la parte de la oferta, en el entendimiento de, bueno, si las prioridades son estas, pues enfoco mi solución hacia allí. Entonces nos damos cuenta que hablando de la media multisectorial, las tres principales prioridades es experiencia del cliente, análisis de información y digitalización de procesos. Hablemos de colaboración interna entre los procesos y colaboradores. Ya habíamos mencionado que hay una mayor tendencia a digitalizar los procesos hacia afuera de la organización, pero veamos un poco qué tanta colaboración se puede generar entre los procesos y los colaboradores. Nos damos cuenta que aproximadamente el 50% de las empresas, que son las que están en color naranja, pueden contar con herramientas de colaboración. Muchas de ellas están desconectadas entre sí. Algunas son herramientas especializadas, tipo redes sociales corporativas, y solamente el 12% tienen estrategias definidas a nivel empresarial para la colaboración interna. De las empresas que no tienen herramientas para la colaboración, que es el 42%, solamente el 27% de 100 manifiestan interés en implementar este tipo de herramientas. Frente a movilidad y teletrabajo de colaboradores, que sabemos que es una tendencia altísima, nos damos cuenta que casi el 80% de las empresas tienen movilidad y teletrabajo limitados. De hecho, solo el 16% lo utiliza para colaboradores específicos, el otro 16% solamente permite correo electrónico y calendario, que es lo mínimo. El 17% no tiene herramientas de movilidad y teletrabajo y no le interesa. Igual también es importante dependiendo del sector al que vamos, porque por ejemplo un sector manufacturero, pues por supuesto tal vez el tema de movilidad y teletrabajo puede ser para las áreas comerciales o directivas, y de las empresas que no tienen el 30% tendría interés en implementar ese tipo de herramientas. Hablemos, devolviéndonos un poco a la digitalización de los procesos, y yo les mencionaba que la gráfica inicial veíamos qué tan eficiente era la digitalización de los procesos. Veámoslo un poco más desagregado. Vemos que aquí el azul oscuro que vemos abajo, no está el nombre, pero son los procesos que desarrollan de forma manual, ya sea en cuadernos, en hojas y demás. Por supuesto, los procesos operacionales, miren que son los que mayor porcentaje tienen de seguirse desarrollando en papel. Y he hablado con empresas grandes manufactureras que exportan sus productos y servicios y todavía desarrollan la trazabilidad en papel, y parte de cuando les pregunto por qué no lo hacen con un software, lo que me han dicho y lo que han manifestado es que no hay software especializado para las industrias, para los tamaños de las empresas colombianas, y que cuando ven uno especializado o es internacional, y puede costar mucho y les genera preocupación frente al soporte y demás. Entonces, démonos cuenta que aquí hay una oportunidad gigante. De los procesos operacionales, solamente el 17% utilizan software para
uso estratégico para toma de decisiones y demás, porque el otro 17% lo hace a través de software de consolidación y consulta. Siempre hay un porcentaje que lo desarrolla en documentos digitales, pero puede ser Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Algunos lo hacen consolidado, pero muchos los hacen en documentos digitales independientes, y es cuando hay una debilidad grande en la gestión de la información y del conocimiento. Si nos damos cuenta, en los procesos comerciales también hay una debilidad gigante, porque la mayoría se desarrolla en documentos digitales y independientes. Ahí es cuando se van los comerciales, no hay trazabilidad, no se tiene interacción con los clientes, luego no se tiene la base de datos de los clientes que fueron desarrollados ni cuál fue su estado, y es cuando se genera la baja satisfacción de los clientes. Cuando hablamos entonces de comercio electrónico, lo que nos dice es que el 85% de las empresas no venden productos o servicios en línea, y que solo el 29% estaría de los que no venden productos o servicios en línea, tendrían interés de implementar este tipo de herramientas. De los que sí tienen, pero démonos cuenta que acá hay una particularidad interesante. De los que sí pueden ofrecer sus productos o servicios en línea, el 27%, o sea, la mayor parte, lo que hacen es permitir que les soliciten cotizaciones, que esto es una digitalización supremamente baja, aunque nos demuestra que por lo menos ya hay un interés de interactuar con los clientes. El 7% venden los principales productos o servicios en línea, y solamente el 7% venden todos los productos o servicios en línea. Página web, 30% lo tiene ajustable a dispositivos móviles. Hablamos que el 30% no lo tiene y que el 35% la tiene actualizada. Solamente el 5% tiene página web y aplicación para dispositivos móviles, pero bueno, habrá que entender dependiendo de las particularidades, pero sí parte de lo que nos hemos dado cuenta es que, y lo veíamos en la gráfica de prioridades, me voy a devolver un poco, nos damos cuenta que el tema de aplicativos y comunicación a través de dispositivos móviles todavía no está dentro de las prioridades de las empresas. O sea, si hablamos de prioridades en las empresas, es la última prioridad. Seguimos. Cuando hablamos de comunicación con potenciales clientes y posicionamiento de marca, lo que encontramos es que el 30% de las empresas realiza publicaciones en la página web. Tan solo el 30% de las empresas, por supuesto, vemos que puede ser consecuente por el número de empresas que tienen página web. Hay una mayor cantidad que desarrolla publicaciones en redes sociales. Hay empresas que ni siquiera tienen página web, pero que ya tienen redes sociales. Sin embargo, cuando preguntamos por una plataforma en línea que permitiera la comunicación e interacción con clientes, tan solamente 8% de las empresas cuentan con plataformas que permitan esta comunicación e interacción. Solamente el 7% cuenta con aplicativos móviles para interacción con clientes. Muchas de las empresas lo que hacen es dedicarse a enviar correos masivos, y el 1% nos dice que no utiliza herramientas para comunicarse con los clientes. Pero veamos entonces cómo conocen la opinión, experiencias y expectativas de sus clientes. El 92% de las empresas todavía hace los procesos de forma directa, ya sea personal, por correo electrónico, por teléfono. Aunque son actividades importantes, lo preocupante es que se genere esta caída cuando ya hablamos de otras estrategias que les permitan conocer de una forma más efectiva la opinión y las experiencias y expectativas de los clientes. Aun cuando nos dábamos cuenta que un gran porcentaje de las empresas publican en redes sociales, muy pocas miden los indicadores en redes sociales. Ahora, ¿qué tan efectivos son esos indicadores que miden? Ese ya es otro tema para profundizar. Solamente el 29% cuenta con un formulario para recibir quejas y reclamos, y démonos cuenta que este es
uno de los pasos mínimos y básicos para saber si nuestros clientes tienen problemas o preocupaciones. No se está permitiendo una forma de interacción para que los clientes se puedan expresar y se pueda solucionar los casos que se tengan con los clientes. Por supuesto, solo el 13% tiene una plataforma de comunicación e interacción y 8% de las empresas cuenta con aplicativos móviles para interacción con los clientes. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que el tema de interacción es muy débil y hay un embudo gigante. Pero más aún cuando vamos a hablar de servicios postventa. Aquí nos damos cuenta que el 69% y la mayor cantidad son comunicaciones manuales. Algunos de ellos, casi el 40%, desarrollan prospectos de ventas de acuerdo a cada cliente. Hay que hacer una aclaración, pueden ser manual o automático. Algunos de ellos hacen ajustes de precios por conocimiento de clientes y mercados, nuevamente manual o automático. Solamente el 15% desarrolla comunicaciones automáticas y personalizadas a través de software. O sea, ya cuando hablamos de digitalización estamos hablando de menos del 15% de las empresas que digitalizan sus procesos postventa. Herramientas para que el cliente conozca en tiempo real su proceso, solamente el 5%, y 1%, por lo menos manifestado, nos dice que no saben nada de sus clientes en servicios postventa. Y cuando hablamos al comienzo hablábamos de que para la mayoría de las empresas, más del 90%, que consideran que es urgente desarrollar actividades encaminadas a su digitalización. Pero veamos qué tanto está alineado con la tecnología con la estrategia de las empresas. Miren, hay un gran porcentaje de empresas, podríamos hablar del 7% de las empresas, que nos dice que no sabe cuándo empezar a digitalizar o a sistematizar sus procesos o a transformarse digitalmente. Hay menos de un 5% de empresas que nos dice que solamente cuando sea un asunto de supervivencia. Es muy cercano a cero las empresas que nos dicen que después de 3 años. Pero ahora veamos, dentro de los próximos 10 años, dentro de los próximos 2 años, al menos un 10% de las empresas lo manifiestan. Este año el 30% y que ya lo están haciendo casi el 50%. Pero entonces del 50% de las empresas que ya están haciendo estrategias de digitalización, decimos que solamente el 17% nos dicen que el desarrollo de estas iniciativas está ligado directamente con estrategias de la gerencia y el 13% nos dice que han avanzado, tienen resultados con un alto nivel de respaldo. Entonces acá es diferente, por un lado que sea liderado por la gerencia o que tengan respaldo, pero aquí vemos dos grupos de interés muy valiosos con los cuales trabajar. Nos dice que hay otro porcentaje que nos dice que se están desarrollando varias iniciativas, aunque aún no está alineado con la estrategia general, y eso nos pasa mucho cuando llegamos al área de sistemas o a un área específica, solucionamos necesidad a esa área específica, pero luego la gerencia no se le ha hecho ver a la gerencia como una herramienta estratégica para su empresa y por tanto luego puede tener problemas en la sostenibilidad de esta herramienta en la empresa o que nos mantengan el contrato. Entonces, aquí hay que saber cómo actuar. Y siempre hay un alto porcentaje, sobre todo en empresas que están pensando en empezar a hacerlo, que nos dicen, se han contemplado el desarrollo de actividades para la digitalización, pero aún no se ha hecho nada. Entonces, hay que entender allí digamos, como las diferentes particularidades, dependiendo de si ya lo estoy haciendo o si lo voy a empezar a hacer. Hay que empezar a trabajar no solamente con las áreas técnicas, sino cada vez buscar más escalar, que nuestras soluciones puedan tener repercusiones en la gerencia. Y si recordamos cuando hablábamos de la dimensión de actores estratégicos, las áreas directivas y de gerencia no están tan digitalizadas. Eso significa es que tenemos debilidades en que la gerencia utiliza nuestras
herramientas como una herramienta estratégica para la toma de decisiones. Entonces, no es solamente generar informes estadísticos de las bases de datos que gestionamos al interior de las soluciones, sino cómo les permite tomar decisiones a nivel de empresa. Y cuando hablamos del equipo de trabajo versus qué tanto se han preparado para la digitalización, vemos que una gran cantidad de empresas tiene equipo de trabajo que podría participar y eso es perfecto. No necesariamente necesitamos empresas que tengan un área de sistemas porque para eso están las empresas de tecnología, pero démonos cuenta que ahí hay otras particularidades. Entonces, por ejemplo, hablando de ese tercer grupo de empresas que tienen equipo de trabajo que podrían participar en proyectos digitales, nos dice que casi el 8% de las empresas no ha desarrollado ninguna estrategia para preparar a ese equipo. Al menos el 10% ha desarrollado actividades de entrenamiento de tecnología, o sea, lo ha hecho más a nivel de tecnología. Pero solamente el 6,5% ya ha empezado a definir políticas y estrategias de gestión documental, es decir, han empezado a definir procesos donde la tecnología hace parte integral y de apoyo a los procesos de la empresa. Algunos de ellos han hecho iniciativas para mejorar la evaluación, selección y gestión de personal que puedan tener capacidades para la digitalización y digamos que vemos una mayor cantidad cuando hay equipo dedicado que podría participar, que hayan desarrollado habilidades específicas en el personal de gerencia o de operación para manejo de aplicativos móviles. Ahora veamos un poco más los comparativos del análisis multisectorial versus los sectoriales y versus unos nichos que definimos. Aquí va a ser digamos, es importante anotar que vamos a ver en este taller algunos comparativos, vamos a poder hacer algunos análisis, sin embargo, para poder aterrizar sobre cada uno de los sectores hay que hacer el análisis y hay que hacer el recorrido como lo hicimos ahora a nivel multisectorial. Cada sector comparado con la media de macrosector y comparado con la media multisectorial, para que así nos permita entender cuáles son las diferencias, oportunidades y debilidades. Aquí lo vamos a ver a modo general. Entonces veamos cuáles son los sectores y nichos sobre el cual vamos a hacer este comparativo. En la parte de abajo, entonces vemos, ahí vamos a hacer un análisis un comparativo en análisis multisectorial, con agroindustria, turismo, moda, metalmecánica, cosméticos, salud, BPO, KPO, software, y a nivel de nichos vamos a evaluar micros y pequeñas empresas versus medianas y grandes empresas. Aquí cuando hablamos de nichos, pues bueno, ahí hay una distribución de sectores. Vemos que cuando hablamos de micro y pequeñas empresas, hablamos principalmente de turismo. Cuando vemos a Industrias 4.0, pues hay una tendencia más alta que son empresas de software y servicios TI. Y vemos un tema y a nivel de medianas y grandes empresas, vemos que hay mayor cantidad de empresas de salud y un tema de Industrias 4.0 que es más tendencia a empresas de BPO, KPO, entre otros. Pero bueno, acá ya lo vemos a nivel de nichos. Entonces hablemos a nivel de digitalización de procesos. Volvamos a, recordemos la división que hicimos entre procesos operacionales, financieros y comerciales. Hablemos entonces de la mitad de los procesos financieros. Nos damos cuenta que cuando hablamos de procesos financieros, a nivel de sectores, los que más tienen digitalizados sus procesos financieros son el sector metal mecánico y el sector salud. Y los que más debilidades tienen son turismo y moda a nivel de procesos financieros. Si vamos a nivel, y bueno, y a nivel de nichos,
por supuesto, y aquí lo vamos a ver muy marcado, pero la diferencia es altísima. Las empresas medianas y grandes tienen muchísimo más digitalizados sus procesos financieros que las empresas micros y pequeñas. Cuando hablamos de procesos operacionales, los sectores que más tienen digitalizados sus procesos operacionales son el sector salud y por supuesto sabemos que inclusive por aspectos normativos, regulatorios y demás, el sector salud le ha tocado digitalizar muchos de sus procesos y ahora vamos a ver también eso ha hecho que tenga una dinámica mucho más avanzada frente al uso de tecnología, no necesariamente tiene ya todo solucionado, pero digamos que están más enfocados en soluciones de valor que en soluciones de base. Vemos que otro sector que tiene avances importantes, por supuesto, es el software en procesos operacionales, pero aquí parte de lo que nos causa inquietud es démonos cuenta que inclusive el sector de salud tiene más digitalizados los procesos operacionales que el mismo sector de software. Entonces, a nivel de sector de software todavía tenemos unos retos importantes, no solamente en ofrecer tecnología, sino en ser más eficientes nosotros mismos a través del uso de tecnología, que no tiene que ser solamente tecnología propia que desarrollemos, también se puede hacer uso de herramientas de las empresas de la industria. Hay otro sector que va avanzado, que es el metalmecánico a nivel de operaciones, aunque todavía con debilidades muy grandes, pero démonos cuenta que nuevamente los que están más atrasados en procesos operacionales está moda y está agroindustria. No sorprende que agroindustria tenga tantas debilidades en procesos operacionales, pero ahí vemos un reto y unas oportunidades importantes. Ahora, si lo vemos a nivel de procesos comerciales, nos damos cuenta que metalmecánica tiene un gran avance en procesos comerciales, seguido de cosméticos y software. Y los que más debilidades tienen son moda, agroindustria, seguido de turismo. Y aquí hay que entender cuáles son las particularidades de cada uno de los sectores. Cuando hablamos de cosméticos, hay que tener en cuenta que son empresas mucho más especializadas, de un mercado mucho más sofisticado, que buscan necesidades mucho más enfocadas en ellos. Y que sector moda, a pesar de que muchos de sus productos o servicios van a cliente final, se han dedicado a hacer procesos comerciales principalmente a través de plataformas de redes sociales, pero no hacen procesos comerciales efectivos. Cuando vemos la digitalización de cara al cliente, que es un poco lo que estábamos hablando hace un momento de los procesos comerciales, vemos que, bueno, el sector software es el que más cuenta con páginas web y aún así no tenemos todas las empresas de software con una estrategia eficiente de uso de páginas web, porque somos muy tendientes a dedicarnos al producto y a enfocarnos al producto y al servicio, pero no a cómo hacemos nuestros procesos como empresa. Nos sigue el sector de salud, por supuesto el sector de salud tiene una alta tendencia a tener procesos de página web o a tener página web, pero tampoco tan eficientes. Digamos que la eficiencia es del 68%, seguido tal vez por turismo y metalmecánica. Cuando hablamos de estrategias de comunicación con los clientes, a pesar de que lo veíamos en el slide anterior, el área comercial, digamos que los procesos comerciales no son tan efectivos, pero nos damos cuenta que cuando hablamos de comunicarse con los clientes, moda y turismo se han enfocado en contar los cuentos, al menos ya han avanzado en utilizar herramientas para contar su cuento, pero si lo comparamos frente a qué tanta retroalimentación tienen de sus clientes y qué tanto conocimiento tienen de sus clientes, están en los niveles más bajos comparados a los otros sectores. Y por el contrario, el sector salud, nos damos cuenta que tiene una tendencia a mantenerse más en sus estrategias, tanto en estrategias de comunicación, de realimentación, como de conocimiento, por la misma dinámica. Sin embargo, otro sector como agroindustria tiene una tendencia a la baja.
cuando hablamos de conocimiento de clientes, de estrategias de realimentación y de comunicación, vemos que a nivel de tamaños de empresas tampoco la diferencia es tan marcada, como sí lo vemos en las áreas operacionales y comerciales. Démonos cuenta que aquí, si comparamos entre MIPES, entre micros y pequeñas empresas, con las medianas y grandes empresas, que son las últimas 2 barras de cada uno de los grupos, la diferencia no es tan marcada. Entonces nos damos cuenta que aquí, más allá del sector o más allá del nicho al que vamos, son todas las empresas las que tienen acá una debilidad importante en hacer más eficientes sus procesos de cara al cliente. Cuando hablamos de transformación de la gestión, entonces nuevamente nos damos cuenta que la generalidad de todos los sectores es que hay una importancia alta, aunque por ejemplo resalta el sector de BPO, KPO, el sector de salud y de metalmecánica, que dicen que tienen una importancia alta hacia la digitalización. Pero miren lo particular del sector BPO cuando hablamos de interés, presupuesto y actividades de preparación, siempre se baja, tiene una baja considerable. Por supuesto, agroindustria es uno de los sectores más difíciles para avanzar en este tipo de herramientas. Si lo vemos a nivel de turismo, digamos que aquí el tema, la debilidad más grande puede ser de presupuesto que del mismo desarrollo de actividades para prepararse, porque, bueno, por supuesto el sector de software manifiesta contar con el equipo humano, tiene una eficiencia en equipo humano para la gestión de la digitalización, dada la misma tendencia del sector, en actividades de preparación vemos que moda, y esto en conversaciones con empresarios de moda, lo que manifiestan es que se está teniendo un cambio generacional, pero todavía hay empresas con socios que no creen mucho en la digitalización. Entonces, aun cuando algunos pueden considerar importante empezar a digitalizar procesos, el problema ya va más al interior de las empresas. Hablemos entonces, ¿qué tan digitalizados están los procesos? ¿Cuál es el nivel de sistematización ya de los procesos específicos? Acá pues vemos una telaraña de todas las opciones, lo que les digo, luego esto se pueden hacer más comparativos particulares, pero nos damos cuenta que aquí hay unas debilidades importantes. Por ejemplo, si vamos a analizar cada uno de los ejes, empecemos a analizar el área de gestión financiera. Al final, digamos que la digitalización de la gestión financiera de cosméticos es supremamente baja, al igual que de las empresas de turismo, al igual que BPO. Entonces, hay una tendencia muy baja a digitalizarse. Digamos que las empresas de software tienen una tendencia más alta a estar digitalizados y los de salud. Si vamos a marketing y ventas, en marketing y ventas resaltan el sector de BPO, moda y turismo. Nuevamente, lo que les decía inicialmente, no necesariamente son plataformas de gestión comercial tipo CRM, también muchos pueden ser herramientas de redes sociales. Cuando hablamos a nivel de pagos y recaudos, nos dice Metalmecánica que es un sector más avanzado, cosméticos y las empresas medianas y grandes, pero que todavía está muy quedado el sector de software. Démonos cuenta que esto es un aspecto bastante curioso, que digamos las empresas de software hoy en día estamos hablando de ofrecer productos y servicios en la nube, que se puedan hacer pagos y recaudos a nivel digital de nuestros procesos y de nuestros servicios, y aquí todavía hay unas debilidades importantes en nuestro mismo sector. Lo mismo cuando hablamos a nivel de gestión de proveedores, digamos que acá se puede entender un poco más que el sector software pueda presentar esas debilidades, aunque muchos de nuestros proveedores se podrían desarrollar procesos digitales. El que más está avanzado es cosméticos, seguido de metalmecánica,
Y así lo podemos ir analizando para cada uno de los ejes, cuál es el sector que más está avanzado y cuál es el que menos. Cuando hablamos de integración, nos damos cuenta que el que menos actividades de integración tiene es BPO. Veámoslo en el eje donde dice ninguno. El sector que menos integración tiene entre sus áreas es BPO, seguido del sector moda, y luego, digamos, estamos hablando del nicho de empresas medianas o grandes y del sector de agroindustria. Sin embargo, cuando hablamos a nivel de gestión financiera, salud y empresas medianas y grandes son las que más están digitalizadas, y esa es la constante, integradas, y esa es la constante en el resto de los ejes, que salud y empresas medianas y grandes son las que más tienen sus procesos integrados. Hablemos a nivel de disposición de inversión en tecnologías de la información. En este caso no vamos a presentar metalmecánica porque cuando se hizo ese ejercicio no se hizo la pregunta a la totalidad de las empresas. Estamos actualizando esta pregunta para este sector. Pero entonces nos damos cuenta que, digamos que el sector moda es el que menos disposición tiene inversión. Si nos damos cuenta, la barra más grande de 0 a 5 millones está en el sector moda, seguido de turismo y de agroindustria. Son los tres sectores con los que más podríamos tener dificultades frente a la inversión de recursos. Sin embargo, hay otros sectores, pues salud, parte de lo que manifiesta es que tiene lo vemos en la distribución de la barra, que tiene una mayor disposición a inversión, inclusive en disposición de inversión de más de 100 millones, es de alrededor del 6%, pero veamos que es interesante BPO-KPO, aunque la media no significa, aunque la media es mayor, las empresas que quieren o tienen disposición de invertir de 0 a 5 millones, veamos que el 12%, que es la mayor cantidad de empresas, tiene disposición de invertir más de 100 millones de pesos y el 4% más de 50 millones. Entonces, digamos que el sector de tercerización empieza a ser también un sector interesante para visualizar si lo vemos en función de qué tanta disposición tienen de inversión. Y si hacemos la comparativa de microempresas versus medianas y grandes empresas, pues no es lo que encontramos, pues eso es un poco obvio. Las empresas medianas y grandes, por supuesto, van a tener mayor disposición de inversión, pero no nos confiemos, porque el 50% de las empresas nos está diciendo que su disposición de inversión es de 0 a 5 millones, que tampoco es mucho para empresas medianas y grandes. Luego veamos entonces la comparativa del nivel de digitalización de procesos frente a los dos ejes que les mencionaba, implementación digital versus gestión de la digitalización. Veamos que la distribución general de las empresas están por debajo de la media de implementación, por debajo de 5 cuando hablamos de implementación digital. ¿Eso qué significa? Que todavía el nivel de implementación digital en los diferentes sectores en Colombia no está superando la media. Hay una mayor tendencia todavía a prepararse, y eso puede ser consecuente con los mismos programas que se desarrollan desde las entidades, desde el gobierno y demás, que es más tendencia a preparar a las organizaciones, pero que no es tan fácil luego que realmente implementen las soluciones. Y nos damos cuenta que el sector con el que más retos tenemos y el que más atrasado está es, por supuesto, el de agroindustria. Moda está muy... espera, voy a leer una pregunta. Me dice Laura Rojas, hola Jennifer, ¿es posible el envío de la presentación que estás manejando? Sí, yo les envío la presentación. Lo que les decía, aquí todavía hay mucha información, es de lectura,
es de análisis para cada una de las empresas y luego vamos a empezar a sacar análisis ya comparativos por sectores específicos, también donde vayamos viendo que hay una tendencia alta a enfocarse. Entonces, bueno, vemos que moda todavía, pues a pesar de que moda ha avanzado en temas de estrategias de marketing digital, tiene unas debilidades gigantes en la implementación efectiva de tecnología y sobre todo en la gestión de la digitalización. Cosméticos, a pesar de ser un sector tan sofisticado, inclusive para nosotros ha sido muy difícil llegar a ellos, poder lograr que nos respondieran la misma encuesta con los beneficios que podrían tener y demás. No es fácil llegar a empresas de cosméticos, aunque sí pueden tener la disposición de inversión y de desarrollar actividades enfocadas en la digitalización, pero también es que cosméticos hay que entender las características de los sectores y en este caso ellos se enfocan mucho en temas de calidad y en temas de su propio producto que en los mismos procesos. Turismo finalmente sorprende un poco más, pero va más avanzado inclusive que moda y cosméticos a pesar de no ser tan sofisticado. Por supuesto, la misma dinámica ha hecho que se preparen, hay debilidades importantes en algunas zonas y en turismo rural, en turismo de bienestar frente a la conectividad, pero están desarrollando estrategias interesantes. Parte de la preocupación del sector turismo frente al uso de estas herramientas es que muchas veces los empresarios de turismo es el mismo, el que gerencia, el que vende, el que tiende las camas y el que sirve los platos. Entonces, allí hay que desarrollar cada vez más soluciones mucho más rápidas y que les permitan a ellos autogestionarse, porque es una tendencia alta a ser microempresas. Hablamos que, bueno, turismo está muy cerca de la media de microempresas. Metalmecánica ha venido avanzando muy fuerte, sin embargo, metalmecánica vemos una tendencia alta a querer soluciones a la medida y no tanto soluciones sectoriales. Allí hay que trabajar muy fuerte. BPO viene avanzando mucho, por supuesto software, bueno, está más avanzado que BPO y salud es el sector que más avanzado está a nivel digital, tanto en implementación como en gestión de la digitalización. Veamos entonces a nivel de los modelos del modelo de negocio, dónde hay retos, dónde hay oportunidades. Veamos que, digamos que si vamos a las micro y pequeñas empresas, que es la línea café, hay unos retos muy grandes y esto era lo que les decía, ya cuando vemos la comparativa entre los sectores nos damos cuenta que las aristas ya no son homogéneas, sino empezamos a encontrar picos altos y bajos de acuerdo a cada uno de los sectores. Nos damos cuenta que las micro y pequeñas empresas donde tienen unas brechas muy grandes, por lo menos para empezar a llegar a la media multisectorial, es en función de flujos de ingresos, de recursos claves y de propuesta de valor. Ahora, veamos otro sector, como metalmecánica. Ha avanzado mucho en estructuras de costos y los demás ejes están un poco más homogéneos, sin embargo, recursos claves todavía tiene debilidades. Veamos turismo, que es la línea gris clarita. A nivel de clientes, ha estado más cercano con clientes hacia flujo de ingresos, porque digamos que utilizan también muchas plataformas tipo Airbnb, digamos estas plataformas que les permiten tener flujos de ingresos digitales sin necesidad de que ellos mismos implementen las soluciones, trabajan más del lado derecho, que son relación con los clientes, con canales de distribución, de propuestas de valor, pero nos damos cuenta que todos los procesos del lado izquierdo, que es estructura de costos, actividades claves, recursos claves, están todavía con unas debilidades muy importantes frente a su digitalización. Así podemos empezar a hacer comparativas entre los diferentes sectores y saber dónde hay mayores avances para buscar potenciarnos, pero sobre todo donde hay brechas que nos permite identificar las oportunidades de empezar a digitalizar esos sectores. Lo podemos ver también a nivel de áreas funcionales, nuevamente turismo, que es la línea gris, vemos que está más enfocada en temas comerciales y menos en operacionales. Si vemos la línea
naranja, que es agroindustria, está un poco por debajo, aunque parece un poco homogénea, está muy por debajo de la media multisectorial, es un sector que todavía tiene retos en todas las aristas. Entonces, si estamos trabajando con el sector agroindustria, parte de lo interesante sería desarrollar cada vez más soluciones integrales, pero asociado a las características y particularidades. Muchos de estos, hay que tener en cuenta que de estos muchos pueden ser unidades productivas, es decir, no necesariamente son empresas constituidas, sino productores, y algunos otros de ellos que fueron considerados en el análisis son asociaciones. Entonces, y nos hemos dado cuenta que las asociaciones tienen más disposición y más interés a desarrollar este tipo de estrategias para acompañar a sus empresarios. Así lo podemos ver a nivel de perspectivas estratégicas. Vemos que el área financiera está, el área de aprendizaje, que es el lado izquierdo, está liderado principalmente por empresas de software. Pues cuando hablamos de aprendizaje a nivel digital y de gestión efectiva digital, por supuesto, empresas de software, luego empresas medianas y grandes, entre otros. Pero en el componente financiero hay una debilidad muy grande en agroindustria, en las micro pequeñas empresas, en sistema moda, entre otros. Grupos de interés, nuevamente, digamos que acá vemos que hay una tendencia muy alta de todas las empresas a lanzar la información a todo el mundo, que es lo que aquí en el análisis denominamos sociedad civil. Cuando hablamos a nivel de clientes, aun cuando hay una concentración en la media, vemos que sectores como agroindustria y metalmecánica no se enfocan tanto en clientes, pero el sector de turismo sí. Si vamos a nivel de directivos, y eso es muy importante, como les mencionaba en un inicio, nuestras soluciones deben permitir que los directivos conozcan los beneficios y el retorno sobre la inversión, que les permita tomar decisiones. Y nos damos cuenta que sectores como cosméticos, agroindustria, moda, entre otros, tienen unas debilidades muy grandes frente a la digitalización de cara a sus directivos. Por lo tanto, eso es lo que nos evidencia que sea tan difícil entrar, que nos compren soluciones, pero además que luego las mantengan, porque las estrategias están quedando en áreas específicas y no estratégicas. A nivel de empleados, miren, el nivel de digitalización de empleados de cosméticos es pues más allá de la media entre MIPYMES, es el más bajo de todos. Moda tampoco se encarga y cuando hablamos de empleados es cómo hacemos que se puedan hacer mejor los procesos, que los empleados tengan la información, que se compartan la información, que sea eficiente. No, se encargan más como de los temas generales, pero no se preocupan de cómo los empleados o los colaboradores hacen un uso efectivo de todas las herramientas y pueden contar con la información y con las herramientas para hacer más eficiente su trabajo. Y cuando hablamos a nivel de cadena de valor, también pues ya vemos otras particularidades importantes si vamos, digamos, vamos uno a uno en servicios postventa. Nos damos cuenta que Cosméticos se preocupa mucho en digitalizar los servicios postventa, al igual que BPO, son como los sectores que más tienen actividades digitales enfocadas en servicios postventa. Cuando hablamos de marketing digital, nos damos cuenta que el sector pues de marketing y ventas o marketing a través de estrategias digitales está turismo y está software. A nivel de logística interna, la digitalización de los procesos de logística interna, digamos que turismo ha encontrado en las diferentes plataformas una herramienta para mejorar su logística. A nivel de operaciones, lo vemos que principalmente está en software y BPO. Perdón, ahorita estaba hablando de logística externa. A nivel de logística interna está turismo y salud. En compras, sobre todo salud. En desarrollo de tecnología, sobre todo salud.
y tal vez algo de software, y en gestión de recursos humanos, software es el que está más avanzado. Eso viendo de los avanzados, pero ahora viendo desde las oportunidades, miren que en gestión de recursos humanos, BPO KPO no está digitalizando su gestión de recursos humanos y recordemos que este es un sector con una alta tendencia a la empleabilidad y a la rotación de su gente. Eso lo que nos dice es, allí hay una oportunidad gigante para transformar los procesos de recursos humanos de las empresas de BPO y KPO, entre otros. Digamos que ya luego empezamos a ver dónde son las debilidades por cada uno de ellos. Esto es, digamos que en términos generales, parte de los análisis que nos permite desarrollar esta herramienta y lo que les digo, vamos a generar unos análisis que además en una plataforma que estamos construyendo entre FedeSoft y el programa de transformación productiva, nos va a permitir no solamente conectar oferta con demanda, sino además desarrollar las necesidades en la demanda, porque esta herramienta, digamos, esta encuesta se va a montar de forma digital y lo que nos va a permitir es también mantener cada vez más actualizados estos instrumentos. Entonces, frente a la pregunta de Laura, y me imagino que varios lo tienen, nosotros les vamos a compartir esta información, igual allí tienen mis datos y si quieren, y si necesitan información más específica, si quieren que hagamos un trabajo mucho más específico, finalmente esta es una herramienta que nosotros como gobierno, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y desde el Programa de Transformación Productiva, ponemos a disposición de ustedes y esto ha sido diseñado principalmente para ustedes como empresas de tecnología, para que puedan enfocar sus soluciones, puedan entender los retos, puedan asumir una posición de contar con una ventaja competitiva. Miren, parte de lo que hemos encontrado con análisis que hemos hecho cuando hicimos el replanteamiento de la hoja de ruta de acción del sector de software y TI acá en el PTP, parte de lo que encontramos es que las empresas que más crecen y más exportan, las empresas de software que más crecen y más exportan, son las que tienen producto propio y se especializan. Y por eso estamos buscando y por eso hemos desarrollado toda esa metodología para entregarles la información a ustedes, para que se puedan especializar, para que puedan tener producto propio y para que puedan sofisticar sus productos de modo tal que puedan ser más atractivos en empresas de la demanda, ya sea a nivel nacional e internacional. Y digamos que hay estrategias que ustedes pueden ir desarrollando a nivel sectorial por verticales y entender esto no solamente les va a permitir entender cómo desarrollar el producto o servicio, sino cómo enfocar su estrategia comercial. E insisto, parte de lo que me han dicho las empresas de estos diferentes sectores, porque no ha sido solamente el diligenciamiento de la encuesta, sino que hemos tenido conversatorios con muchas de estas empresas, lo que nos dicen es, miren, necesitamos cada vez más aliados y socios tecnológicos que proveedores que lleguen y nos instalen tecnología y ya. Necesitamos aliados tecnológicos que sepan de mis dolores, que sepan de mi negocio, que no vengan a hablarme en lenguaje técnico, sino que vengan a hablarme en función de mi negocio. Entonces, con toda esta información, lo que buscamos es que ustedes empiecen a tomar la decisión respecto a por dónde se quieren enfocar. No queremos obligarlos, queremos es darles la información para que ustedes digan, bueno, respecto a lo que yo vi, respecto a mis capacidades, respecto a lo que yo puedo hacer, a la gente que conozco, a las empresas que conozco, yo me quiero enfocar en cosméticos. Que sepas en qué te metes, que sepas cuáles son los retos que tienes a nivel de las empresas clientes, que sepas cuáles son los retos que tienes a nivel de las soluciones que pueden necesitar y de las prioridades que pueden tener cada uno de los sectores. Entonces, muchas gracias Luisa por el comentario. Me alegra que te haya gustado mucho la presentación y el contenido. Yo asumo que FedeSoft tiene los correos de todos los que se inscribieron en este webinar y es a quienes les enviaremos la información. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, no hay comentario. Pablo, a nosotros nos han dicho varias veces que la envían y no lo hacen. Bueno,
Aquí está mi correo. Esperen. Aquí está mi correo. Igual me pueden escribir, se los dejo también en el panel de respuestas, jennifer.pineda@ptp.com.co. Y igual me pueden escribir y podemos conversar, y si necesitan información más específica, pues pueden contar con nosotros. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias a ti, Luisa, gracias a todos y bueno, quedo atenta a lo que necesiten. Un abrazo a todos.